Mateo capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Primera pregunta: ¿quién está hablando allí? ¿A quién le va a hablar? A sus cercanos. ¿A quién le vino a hablar el Señor en esta mañana? Es importante entender. Quien viene a buscarlo es porque quiere escucharlo, porque quiere aprender. Y hoy Dios quiere hablarte. Y del miércoles, que fue cuando iniciamos esta serie, les decía, de las cosas más lindas que hay en la palabra de Dios, que aunque todo es hermoso y todo es linda y importante, para mí es cuando el Señor Jesús enseña. Esta es una enseñanza directamente del Señor Jesús. No es de Pablo, tampoco es de Moisés, ni de David, ni de Esther, ni de tantos profetas, apóstoles y jueces que hay en la Biblia. Esta es directamente del Señor Jesús y por eso es tan importante. Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Esta porción de la palabra de Dios, que es bien directa de parte del Señor Jesús, es algo que Él le dice a los cercanos, a los que quieren escucharle, a los que lo han seguido. Y el deseo de esto es guiarlos por un camino de mucha felicidad. ¿Por qué? Contábamos el miércoles que estuve haciendo una investigación a través del internet, a través de la palabra, o buscando la palabra bienaventurado. Y encontré que en el hebreo la palabra bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. Me gustó. Una cosa es ser feliz. Otra cosa es ser feliz, feliz. Pero me encanta el hecho de que cuando Jesús habla, lo que desea para ti y para mí es que seamos feliz o felices, felices, felices. Es una triple felicidad. Es algo que en mi concepto en la iglesia tradicional nunca se vendió. Era como, cuidado que Jesús te va a castigar, cuidado porque si haces algo malo te vas para el infierno, Dios está mirando todo lo que haces y está notando todos tus pecados y un montón de cosas que a veces no nos llevaba a entender que Jesús quería vernos felices. Solamente quería, alguien creo que podría decir, no, el significado de lo que Dios quiere con nosotros es aburrido, aburrido y aburrido. No tiene nada que ver con lo que realmente Jesús quiere hacer con nosotros. Felicidad, felicidad y felicidad. Y me encantó poder entender eso. En el miércoles estábamos hablando del primer versículo de la primera bienaventuranza, que se trata de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tratamos de entender el miércoles que pobres de espíritu no tenía nada que ver con pobreza económica. No es el mensaje del Señor Jesucristo en este momento, porque alguna persona lo tomó entendiendo que era bueno ser pobre económicamente y que por eso recibiría el reino de los cielos, pero no es cierto. Acá está especificando pobre de espíritu. Me encantó el entender un poquitico esto. Estuve en la misma investigación acerca de la palabra pobre de espíritu y casi que en todas las porciones dice pobre de espíritu, pero me fui más allá y encontré, no sé cómo lo tomen, pero busqué hasta en inglés y encontré que hay una versión en inglés que no dice pobre, sino dice mendigo. Y me encantó. Me encantó entender que dijera felices, felices, felices los mendigos de espíritu. Y dije, ¿qué significa eso? Y nada mejor que la Fundación Salvar para poder entender un poquitico esto.
Cuando nosotros fuimos a la Fundación Salvar, fuimos porque estaban buscando a los habitantes de la calle, gente que entre comillas es mendiga, que es pobre. Y me puse a pensar qué pasó cuando le dimos a ellos su primer plato de comida. Ustedes no se imaginan lo que es abrir eso y coger con la mano, no esperar un cubierto ni nada, sino coger con la mano y echarse en la boca 1, 2, 3, 4 veces y volver a hacer fila a ver si podían repetir comida. En ellos había hambre, en ellos había pobreza, en ellos había necesidad. En este caso de alimento físico. Pero cuando hablamos de pobreza espiritual, estamos hablando de gente mendiga espiritualmente. Personas que quieren alimentarse del Señor. Personas que no vienen a un lugar como este diciendo yo lo sé todo, yo llevo muchos años leyendo la palabra de Dios, yo tengo mi experiencia normal y yo ya lo sé, a ver qué viene a decir este man por acá, perdón la expresión. Sino personas que entienden que Dios puede hablar a través de cualquier persona y que vienen con hambre y con sed de su enseñanza, de su palabra y que quieren comer. Escúchame, cuando la gente ya sabe, en el caso de la Fundación Salvar, las siguientes semanas, que nosotros vamos a ir a darles alimento, cuando llegamos ya la gente está reunida, cuando llegamos ya la gente está haciendo fila, cuando llegamos ya la gente está mirando cómo comer 1, 2 o 3 veces. Personas que hacen fila, cogen el almuerzo, lo esconden por allí debajo de un árbol y vuelven a hacer fila para ver si pueden coger 2 y hasta 3. Porque tienen hambre, eso es un mendigo, eso es una persona que tiene pobreza. La pregunta del millón con este versículo de bienaventurados los pobres del espíritu es ¿cuántos en este lugar tienen hambre de Cristo Jesús? Están llenos y saciados. Es importante entenderlo y no quiero juzgar a nadie, no se trata de eso. Soy el primero que me doy golpes con esta palabra. O sea, definitivamente siempre el Señor empieza dándome duro a mí con esto. Pero definitivamente a veces uno llega sabiéndolo, llega entendiendo, llega rápido, apúrese, ¿a qué hora se va? Porque tengo otras cosas por hacer. Pero cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene sed, cuando uno es mendigo espiritualmente, quiere más. Desean más, anhelan más. Y de pronto diría yo, ¿cómo hago para revisar esto? Y me gustaría preguntarle a todos en general, pero que recordaran un poquitico cuando se enamoraron del Señor, cuando fue su primera vez con el Señor. ¿Qué tanto iban a la iglesia? ¿Qué tanto leían la palabra de Dios? ¿Qué tanto colocaban canciones y cantaban y en la casa, mejor dicho, en todo lugar querían hablar del Señor? Compárenlo ahora como están. No vayan a mover sus caras, no hagan, yo soy, hay un seriado que se llama Lie to Me, que se llama Miénteme, que él lee la cara de las personas y uno sabe cuando está mintiendo. No, yo soy de esos. Trate de no hacer ningún gesto. ¿Cuántos soy? Escúcheme. ¿Cuántos soy? Leen más, oran más, van con más pasión a la iglesia que en su primer amor. Gracias. Es bueno entender esto. Porque Dios lo que hoy quiere es movernos a una posición donde busquemos esa pobreza espiritual que a veces no tenemos. Hoy somos ricos espiritualmente. En el corazón de algunos. Yo sé, yo he estudiado, yo me he preparado, Dios me ha tocado, Dios me ha ungido. Usted no se imagina Dios a cuántas personas yo le he hablado. Pero es que en este versículo Dios dice, si tú y yo, sin todos los que estamos acá, queremos ser felices, felices y felices, necesitamos entender que todo lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha dado, ya pasó. Y necesitamos venir otra vez a la presencia de Dios con esa necesidad espiritual, con esa pobreza espiritual, con esa hambre espiritual, para comer algo nuevo, porque Dios siempre tiene algo nuevo. Y eso es lo maravilloso de Dios. Nadie puede decir acá, yo ya lo sé todo. Mira, creo que sabemos el 1% del Señor. Y no exagero, porque Él es infinito. Él es infinito. Entonces, ¿cuánto sabemos? No, yo ya estoy casi al 80, al 90. Digo, hoy Dios quiere decir que nosotros deberíamos venir a Él como cuando una persona anda con su carro debajo de la E. Que el botón está haciéndole a uno
no sé si han estado con su gasolina hasta ese nivel que el carrito ya, como que él mismo habla y dice, écheme, écheme. Hoy y siempre necesitamos venir a la presencia de Dios como con esa felicidad cuando uno encuentra la bomba. No sé si le ha pasado en un viaje, que usted dice, bueno, yo todavía no le he hecho porque por ahí más adelante encuentro una bomba. Y resulta que usted va andando y no encuentra la bomba, o si la encontró estaba cerrada, y usted empieza a decir, ¿y ahora qué? Y el que tenía aire acondicionado lo baja, y si va, lo apaga y baja las ventanas. Y si encuentra una bajada, lo pone en neutro tratando de no gastar gasolina, esperando que al fin, y usted mira para todos lados, y si están dormidos los despierta pilas, si ven una bomba me avisan porque ya vamos en el échele. Y cuando usted encuentra esa gasolina, esa gasolinera, hay una alegría. Y usted como que, descansa, ya llegué, por favor, échele todo, fulíelo, lo necesito así. ¿Cuántos llegan a la presencia de Dios con esa misma necesidad? ¿Cuántos vienen a la presencia de Dios diciendo, te necesito, te necesito? Es importante entender, felices, 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 los pobres de espíritu, porque ellos serán, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso fue lo que más o menos hablamos este miércoles. Vamos a hablar de todas estas bienaventuranzas en toda esta serie. Empezamos con los pobres de espíritu el miércoles. Hoy vamos a hablar del versículo 4. Léalo conmigo, por favor. Bienaventurados los que lloran, diga conmigo, lloran, porque recibirán consolación. Definitivamente esta es una frase que tiene contradicciones. Cuando yo leo la palabra bienaventurado y estoy leyendo felices, 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 y después de eso me dice felices, felices, felices los que lloran, uno dice, no, pero espéreme. La felicidad con llorar, como que eso no es una contradicción, ¿sí? Alguna persona me dijo, no, es que hay veces se llora de felicidad. Sí, yo le dije, sí, yo también he llorado de felicidad, pero cuando he llorado de felicidad yo no necesito consolación, ¿sí? Ahí lloro y me alegro y no pasa nada. Pero en este caso, está diciendo, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. O sea que no está hablando de llorar de alegría. Está hablando de unas lágrimas de pesar. De unas lágrimas que realmente están pasando por un momento muy, muy, muy difícil. Hay un momento donde el Señor Jesús llora y es con la muerte de Lázaro. No sé si han escuchado ese versículo que dice Jesús lloró y lloró por la muerte de alguien. Ahí se necesitaba consolación y es importante entender que lo que había en ese llorar era lamento y dolor. Lamento y dolor. Entonces tendría que decirle, bienaventurados los que pasan por lamento y dolor. Ahora, cuando yo leo los dos versículos entiendo que todo esto tiene que ver con una parte espiritual. Y necesito guiarlo hacia eso. Para eso, dije yo, necesito un versículo que me pueda explicar esto. Y lo encontré en Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54, ¿lo tiene conmigo? Dice, lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro
saliendo fuera, lloró amargamente. La pregunta del millón fue, ¿a qué se relacionaba este llorar amargamente? ¿Se trataba de la muerte de un familiar? ¿Se trataba de que lo habían echado del trabajo? ¿Se trataba de que la novia le había pedido un tiempo? ¿De qué se trataba esto? Pedro había negado 3 veces al Señor Jesucristo. Pregunto, en este lugar, ¿cuántos hemos negado al Señor? Más de 3 veces. Tengo que ser honesto con ustedes. Y no significa que alguien me diga, ay, usted andaba con Jesús, y yo le diga, no, yo no lo conozco. No, no, no. Significa que mis actitudes no demuestran que yo realmente sigo a Jesucristo y estoy con Él. Significa que a veces mi ejemplo no va de acuerdo a una persona que dice que es cristiana y que ama a Dios por encima de todo su corazón. Eso significa negar al Señor Jesucristo. Ahora, el problema de lo que pasa acá con Pedro es que Pedro tiene un encuentro con una mirada del Señor Jesucristo. Que esto lo dice este versículo. Jesús lo volteó a mirar. Como hoy Jesús nos está mirando a todos los que estamos en este lugar. Perdóneme que diga esto claramente. Hoy Jesús te está mirando a los ojos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando Jesús me mira? La pregunta es, ¿cuántos, cuando vamos a la presencia del Señor, podemos ir y llorar amargamente? ¿O cuántos hoy pasamos como si no hubiéramos hecho absolutamente nada? Escúchame esto. Pedro voltea a mirar al Señor Jesús, Jesús voltea a mirar a Pedro, y Pedro se da cuenta que lo que hizo no estuvo bien. Que lo que hizo está mal. Y eso lo pone a él mal, lo pone a llorar amargamente. Y escúchame, no fue como que, uy, la embarré, pero bueno, no pasa nada. No, dice que lloró amargamente. ¿Cuántos han llorado amargamente? ¿Alguien ha llorado y llorado y llorado? Eso es llorar amargamente, con un dolor en su corazón. Ese tipo de cosas que dice usted, le traen su plato favorito y usted dice, no tengo hambre. Estoy hablando de ese tipo de circunstancias. Y Pedro la vive porque él se equivocó delante de Dios y por quedar bien delante de las personas negó al Señor Jesucristo con sus actos. Y por eso él llora. Ahora digo yo, ¿cuántos de nosotros hoy pecamos y no viene por ahí ni una lágrima? No viene por ahí ni un arrepentimiento ni ningún dolor. ¿Cuántos? Pregunto, ¿cuántos en este lugar que se queden sentados? La respuesta es quedarse sentados. ¿Cuántos en este lugar mienten? No vi que nadie se haya puesto de pie. La palabra de Dios dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces mi pregunta es, cuando nos dicen cuántos hijos de Dios vamos para la vida eterna, todos decimos amén. Pero cuando salimos a la calle y nos vemos enfrente de unos amigos o de gente o nuestros jefes y nos preguntan algo, mentimos así, fácil, común. Tenemos la mentira ahí como que fluye. Si alguien diría, ese es un don, lo tengo. No me tiembla la mano, ni la voz, ni me pongo rojo, sino que ya fui, ya vine, ya lo hice, ya voy llegando. Bueno, tantas mentiras que hoy pasan por nuestra boca como si nada. ¿Y cuántos después de decir la mentira se arrepienten de ella? ¿Cuántos se sienten mal después de mentir? Eso es solo remordimiento. Porque si realmente en nosotros hubiera un arrepentimiento verdadero, vendría un llorar amargamente. Porque le estamos fallando a Dios. El problema con esto es que hoy es más importante no fallarle a la gente que fallarle a Dios. Eso quiere decir que Dios no está en el primer lugar de nuestra vida, sino está en el segundo, tercero y cuarto. Y es más importante lo que piense la gente de nosotros que lo que piense Dios de nosotros. Pero a pesar de que lo ponemos en un lugar 3, 4, 5, 6, queremos sus bendiciones. Queremos ser felices.
Queremos levantarnos cada mañana y que todo nos salga bien. Pero es que para ser felices, 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 bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que se arrepienten. Bienaventurados los que cuando cometen un error no están contentos con eso y tienen que ir a la presencia de Dios a decirle: Señor, no quiero más esto, no quiero vivir en esto. Escúcheme, es importante entender que hemos recibido mal, de pronto, no todos, no generalizo, el hecho de que Dios es misericordioso y el hecho de que Dios es fiel. Y sí, Dios es misericordioso y Dios es fiel y su fidelidad es para siempre y su misericordia es eterna y todo lo que queramos saber frente a esto. Pero a veces eso lo tomamos para pecar y pedir misericordia. Entonces peco y como Dios es misericordioso, vuelvo y peco. Y como Dios es fiel, sigo haciendo lo malo. Pero escúcheme, eso no es misericordia. La misericordia es que tú pecas y te arrepientes, que significa que no lo vas a volver a hacer, y ahí encuentras misericordia. Y ahí está la fidelidad de Dios lista para ti. Y ahí está el perdón de Dios listo para ti. Esto no es un juego de pecar y seguir viviendo igual. Porque ahí no hay dolor, ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay un llorar amargamente. Ahí simplemente hay algo que aprendimos hace un rato, que es remordimiento. Me sentí mal, pero sigo haciendo lo mismo. Y por eso es tan claro lo que pasa con la vida de Pedro. Pedro llora amargamente. Se arrepintió realmente de haber negado al Señor Jesús ahí. Y de ahí en adelante, la vida de Pedro es que él da la vida por Jesús. Él va a la cruz por Jesús. No importa que lo echen, que lo saquen, que nadie lo mire, pero él ahí da la vida por Jesús. Porque en algún momento se equivocó y lo negó, pero lloró amargamente, así que ya no lo va a hacer. Se arrepintió, dijo: eso no es lo que yo quiero agradar a Dios por encima de agradar al mundo. Y su vida fue transformada y cambiada. Mientras tanto, ¿qué es? Remordimiento, religión, no hay dolor por nada de lo que hacemos. Y escúcheme, yo sé que nos vamos a equivocar muchas veces. Pero el problema es qué pasa cuando me equivoco. Y escúcheme, siento que hay un lugar bien peligroso, que es cuando yo soy capaz de pecar y a la media hora puedo venir acá a cantar como si nada. Y aplaudir como si nada. Y leo la Biblia y tomo la Santa Cena como si nada. Le digo, peligrosísimo, peligrosísimo. No puedo estar en ese proceso. Necesito, y dice, no, ninguno de las dos reuniones lo leyeron, pero siempre es útil leer ese pedacito de la porción antes de tomar la Santa Cena. Dice que no la debemos tomar indignamente. Necesitamos ir a la presencia de Dios y reconocer nuestros errores. Y darnos cuenta que hay cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios. Y buscar la manera de alejarnos de todo eso y cambiar. Porque nos importa mucho lo que Dios piensa de nosotros y dice de nosotros, lo que Él está viendo en nosotros. Para que se cumpla esto. Escúcheme. ¿Quién se afecta cuando tú pecas? Tú mismo. Te ensucias. No hay nada. A mí me gusta el blanco. No sé a cuántos les gusta el blanco. A mí me gusta. Hasta pantalón blanco utilizo y las camisas blancas cada vez que puedo. Me gustan. Tengo más camisas blancas que cualquier otra. El problema con lo blanco es que cuando se ensucia un poquito, es una cosa de uno decir, ay Dios, ¿por qué? Y si usted tiene perro, llega uno y baja después de arreglarse y se sienta uno a la mesa y cuando de pronto llega el perro y ¡pum! Pone sus patas ahí encima de él. Paticas, bueno. Yo digo patas de ese verdad. ¿Y qué pasó con ese pantalón? ¿Cómo quedó? Pero yo puedo llevar un jean y el perro puede colocarme las patas ahí. No pasa nada. ¿Pero por qué digo esto? Porque es que Dios te hizo santo. Dios te hizo blanco y puro. Y cuando algo sucio viene a tu vida, se nota. De pronto la gente no lo puede ver, pero Dios lo ve. Y necesito entender que hay una exigencia mucho mayor para nosotros los hijos de Dios.
Porque Él lavó con su sangre preciosa todos nuestros pecados. Nuestra hoja está en blanco. Y cuando una hoja está en blanco y algo se le escribe negro, se nota. Y definitivamente necesitamos empezar a mirar mucho más nuestra vida diariamente para poder llegar en la noche a decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Me equivoqué y necesito limpiar de nuevo esto porque no puedo seguir andando tal cual. Creo que esta parte es lo más importante de este mensaje. Decir que nunca nos vamos a equivocar, o sea, no hay nadie perfecto. Pero este proceso de acostumbrarnos a no ser perfectos y a cometer errores, errores no, llamémoslo como son. Gracias, no lo dije yo, lo dijeron ustedes. A cometer pecados y seguir caminando como si nada es bien peligroso. Vuelvo y te digo, puedes equivocarte, pero puedes buscar de noche o después de lo sucedido al Señor y, como lo dice la bienaventuranza, llorar amargamente diciéndole, Señor, no está bien lo que estoy haciendo. No puedo dejar que esto se acostumbre a mi vida. ¿Sí? Esto es peligroso, es bien peligroso. Recordaba, pensando en costumbres, a nuestros amigos de la Fundación Salvar cuando uno les dice, oiga, hoy viene como oliendo a feo. Y no hago la expresión, pero se huelen. Dicen, pero no. Siendo miércoles, dicen, pero si yo me bañé el viernes. ¿Y sabe qué pasa? Que se acostumbraron al olor. Escúcheme. Nos estamos acostumbrando a pecar y a no tener ningún dolor por ese pecado. Ay, pastor, pero es que uno viene acá a recibir una palabra de aliento. Pastor, y no puede decirnos que vamos a ser bendecidos sin hacer nada. No. Esto no es mi labor, este no es mi mensaje. Es el mensaje del Señor Jesús para todos los que dijeron, queremos escucharte. Y claro, Él quiere hacernos felices, felices, felices. Y por eso la pregunta es, cuando peca, ¿a quién se daña? Dios no se daña, Él no cambia. Soy yo el que me ensucio. Soy yo el que detengo las bendiciones del Señor. Soy yo el que estoy dañando el camino que Dios tiene preparado para mi bendición y la bendición de los que están conmigo. Pero el problema es que me estoy acostumbrando a equivocarme y a que no pase nada con esa equivocación. El problema es que hoy miento y no pasa nada. Señor Alférez, el semáforo estaba en verde. No iba mínimo 80.5. Y miles de cosas y de mentiras y de actitudes que llevamos a cabo y salimos como si nada. Santos, puros. No. Hay que acostumbrarnos, no sé cómo entiendan esto, pero yo lo veo así. Hay que acostumbrarnos a llorar amargamente. Hay que acostumbrarnos a que cuando nos equivocamos podemos ir a la presencia de Dios rápidamente a decirle, Señor, me arrepiento. Y no quiero decir que nos acostumbremos porque vamos a estar cometiendo el mismo pecado y haciéndolo. No, sino que es que hay tantas cosas en la vida que hay que cambiar y necesito ir a buscarlo. Ir a decirle, Señor, ayúdame, porque esto que estoy haciendo a ti no te agrada. No sé si no le agradará a todo el mundo. De pronto a mí me gusta, pero a ti no te gusta, a ti no te agrada y no lo quiero seguir haciendo. Y escúchame, yo creo que esto es un sacudón del Señor para que soltemos tantos olores, si así lo queremos entender, que hoy están pegados a nuestra vida y nosotros caminamos como si, es que para llegar a ser como Jesús me falta un escaloncito nomás. De pronto no. De pronto nos falta mucho más. Y de pronto hoy estamos muy ricos espiritualmente, que no vemos que hay muchas cosas que estamos haciendo que a Dios no le agradan. Nuestros negocios, no digo nuestros negocios, ¿qué tal si le digo nuestros impuestos? ¿Cómo están nuestros impuestos?
Ay, pero es que eso todo se lo roban allá. ¿Qué te importa eso? La Biblia dice, dar al César lo que es del César. Ay, pero es que si yo pago impuestos, yo no gano nada. No ganas nada. O sea, tú eres el que provees para tu casa o es Dios el que provee para tu casa. Paga lo que tienes que pagar, que Dios se encargará de proveerte hasta que sobre y abunde. Ay, pero es que todo el mundo lo hace. No, es que no es todo el mundo. Tú no viniste a agradar a todo el mundo y no tienes que hacer cosas por tu jefe ni por tu pastor. Tú viniste hoy a hacer las cosas que le agraden a Dios y se acabó. Y las cosas que hagas que le agraden a Dios van a traer triple felicidad. Eso es lo que yo quiero que entiendas hoy. Cuando tú haces las cosas correctamente, vas a dormir muy bien. Perdón un segundito. Hacer las cosas correctamente van a tener tanta felicidad para ti que a Pedro le dijeron, te vamos a crucificar también. Y Pedro dijo, no, no me crucifiquen de la misma manera que crucificaron al Señor Jesús. No soy ni siquiera digno de eso, pero crucifíquenme. ¿Qué importa? Lo que ustedes me quiten, Dios me lo va a devolver muchas veces más. Me voy a ir eternamente con el Señor. Lo que el mundo te puede dar no se compara ni un poquito a lo que Dios te puede dar. Y necesitamos aprender a vivir de esa manera. Por eso yo no quiero contaminar mi vida, porque yo no quiero alejarme de la bendición de Dios, de la felicidad de Dios, de la protección de Dios, del camino del Señor, porque ahí voy a estar seguro. Ahí es cuando tantas cosas de la palabra de Dios se van a cumplir. Ahí es cuando es tan lindo entender que, mire, se cayó el mundo, se acabó la economía, nadie está vendiendo. Y a ese cristiano, ¿qué será lo que le pasa? ¿Por qué sigue vendiendo? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué su familia camina así? ¿Qué es lo que tiene? No, es que ya no estamos en el mundo, estamos en el reino de Dios y estamos bajo las reglas de Él. Y si hacemos las cosas como Él nos dice, podrán caer a mi lado 1000, podrán caer a mi otro lado 10,000, pero a mí, a mi familia y a los míos, nada nos va a pasar. Pero escúcheme, es obedeciendo al Señor. Es buscando hacer las cosas que le agradan. Mientras tanto, esto no tiene sentido. Mientras tanto, esto se vuelve una religión más. Aquí salgo, muy bonito todo, me encantó, y digo una mentira como si nada. Y digo una grosería como si nada. Y empiezo a hablar de mi amiga, de mi prima que vi y chismoseo. Y juzgo al otro. Y salgo a hablar mal del presidente. Como si nada. Pero ¿cómo así? Si Dios dice que debemos respetar a todas las autoridades. Ay, pero es que si el presidente es malo, entonces ¿yo qué voy a decir? Eso no te corresponde a ti, ni a mí. Eso no es nuestro deber. Dios nos pide que no nos sentemos en silla de escarnecedores, o sea, a juzgar a nadie, a criticar a nadie. ¿Qué tanto hoy hacemos que no le agrada a Dios? Creo que esa es una pregunta importante hoy. Vayámonos con esto. ¿Qué tantas cosas hoy a diario hacen parte de mi vida pero no le agradan al Señor? ¿Cuántos hablan mal de otros? No alzan la mano ni hagan cara ni nada. No. Pero digo, ¿eso le agrada a Dios o no le agrada? ¿Cuántos han hablado mal del presidente? No digan nada. Una cosa es estar de acuerdo con el plebiscito, no, otra cosa es hablar mal del presidente. El presidente nos dio la oportunidad de preguntarnos si nos gusta o no nos gusta. Y eso lo podemos decir, pero no podemos hablar mal de él por eso. Ni juzgar, ni criticar. ¿Cuántos hoy tenemos pensamientos que no le agradan a Dios? Nadie los vio, pero Dios sí sabe nuestros pensamientos. ¿Cuántos de hoy acá en su corazón tienen rencor contra otra persona? Odian a alguien.
no estén de acuerdo con esa persona, no sé. Tienen falta de perdón en su corazón. Eso les afecta. Eso no le agrada a Dios. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si no perdono, entonces, ¿qué pasa con mi vida? Es ese tipo de cosas que tenemos que empezar a vivir ahora. Escúcheme, esto se pone mejor cada día. Pero la verdad es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y mentir no nos hace bien. Chismear no nos hace bien. Engañar no nos hace bien. Robar no nos hace bien. Adulterar no nos hace bien. Fornicar no nos hace bien. Emborrachar no nos hace bien. O sea, es Dios queriendo lo mejor para nosotros. Las bienaventuranzas es Dios deseando lo mejor para nuestra vida. Pero ahora nos toca a nosotros caminar de acuerdo a eso, si no, esto no tiene sentido. Vamos a seguir en lo mismo, creyendo que sí, chocando con estos versículos. Porque esto es un choque. Los mentirosos, los chismosos, los fornicarios, los borrachos, no entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros chismeando, borrachándonos, fornicando, mintiendo y felices porque creemos que vamos para el reino de los cielos. Oye, no podemos. Nos podemos estar engañando. Su palabra dice, no se engañen a sí mismos. A Dios nadie lo puede engañar. Nosotros acá podemos aparentar, ay, sí, chévere, el pastor se ve como bien. Como bien, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto esta palabra es de bendición para mi vida hoy? De verdad que sí. Hay cosas en mi vida que tengo que arrancar y sacar. Y tengo que entender que me hacen daño. No sé cuántos de ustedes comerían algo que le hace daño. ¿Cuántos de ustedes ven, no sé, una comida que ustedes dicen, yo como eso y me hace daño, y usted corre y lo hace? Sírvame 2 pedazos de eso. Mentir nos hace daño. Pecar nos hace mucho daño. Robar nos hace daño. Tener malos pensamientos nos hace daño. Tener rencor nos hace daño. Fornicar y adulterar nos hace daño. Dejemos de hacerlo. Dejemos de volverlo parte de nuestra vida. Pido al Espíritu Santo que hoy nos produzca, perdónenme la expresión, asco hacer algo que no le agrada al Señor. Hacer algo que contamine nuestra vida. Hacer algo que ensucie nuestro nombre y el nombre que es sobre todo nombre. Que eso ya empiece a volverse incómodo para nosotros. Que eso es popular, de pronto no es popular. Pero es que si hago eso la gente o me van a quitar. Bienaventurado eres. Feliz, feliz, feliz. Dios te va a dar mucho más de lo que puedes perder por causa de hacer las cosas correctas delante de Dios. Su presencia te hará sonreír.